Esta es la segunda unidad de lo que tenemos que trabajar entonces. Una vez que haya finalizado esta clase, usted podrá enlistar todos los nombres del Espíritu Santo. También podrá mencionar los símbolos que utiliza las Sagradas Escrituras para referirse al Espíritu de Dios. También podrá dar algunas pruebas que tenemos de que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza impersonal o, o una energía solamente que sale de Dios, sino que es una persona con todas las características propias de la personalidad. También cuáles son las palabras en hebreo y en griego para referirse al Espíritu Santo, qué significa la, las palabras viento, espíritu, por ejemplo, qué prueba tenemos a favor de la divinidad del Espíritu Santo y explicar por qué el Espíritu Santo es diferente a las otras personas de la Trinidad. Cuáles son las actividades del Espíritu Santo en cuanto a la creación y también las otras actividades que realiza el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Vamos a trabajar entonces en esta primera parte con la doctrina del Espíritu Santo. Comenzamos de inmediato. Como siempre, mis estimados hermanos, a medida que vamos avanzando en esta clase, usted puede haciendo las preguntas, las intervenciones también, sus propias opiniones y lo que recuerdan al leer su libro de texto y responder las tareas. Bien, la doctrina del Espíritu Santo también se conoce como la neumatología. De un término más técnico, el vocablo neumatología. No me gusta mucho utilizar estos términos técnicos porque estamos destinados principalmente para trabajar con nuestros hermanos de iglesias. Y bueno, predicamos hermanos de iglesias, que son sencillos, no son personas técnicas en cuanto a teología, por eso eh, prefiero utilizar términos que se entiendan, la doctrina del Espíritu Santo, por ejemplo. Pero también un término más especializado es el vocablo neumatología, viene de neuma, que es el griego, significa espíritu, viento, aliento, espíritu, neuma. Y logos es palabra, discurso razonando con respecto al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que es la neumatología? Estudia todo lo relacionado a las obras de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice el William Perman, que es un libro de texto muy antiguo, un clásico, utilizado en todos los seminarios e institutos teológicos del pentecostalismo en América Latina. Él fue de las Asambleas de Dios, ya fallecido hace tiempo atrás. Pero sus libros de texto siguen siendo utilizados, porque es una perspectiva pentecostal y también Anthony Palma, Stanley Horton son de la doctrina pentecostal, son de las Asambleas de Dios. Y Mel Perman señala que esta doctrina, que ustedes también lo están utilizando como libro de texto, es una doctrina o históricamente ha sido descuidada. La razón por la cual se ha descuidado la doctrina del Espíritu Santo, una de ellas es por el formalismo. Cuando se institucionaliza la religión cristiana, estamos hablando del Imperio Romano, el carisma también se institucionaliza, se codifica, eh, por decirlo de alguna manera, se restringe frente a una institución y después va a adquirir o ser parte, la obra del Espíritu de Dios va a estar restringida a los sacramentos, pero se restringe esta obra por el formalismo. Y lo otro, la otra razón es por el fanatismo o el entusiasmo que provoca el estudio del Espíritu Santo. Y han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es lo que decía Berman. Ello ha traído como resultado, al descuidar la doctrina del Espíritu de Dios, una frialdad espiritual, porque el, el Espíritu de Dios es el que entusiasma, esa es la palabra, entusiasma.
A los metodistas de la época de John Wesley, a los wesleyanos, a los metodistas, se les identificaba con los entusiastas, porque eran personas entusiastas, comprometidas, inquietas por llevar a cabo la obra de Dios, porque estaban impulsados por el Espíritu de Dios, porque habían tenido la experiencia con el Espíritu. Eso le provocaba este entusiasmo. Por lo menos en esa época, estoy hablando del siglo XVIII, cuando surge la iglesia metodista, los wesleyanos. Él provoca el no hacer énfasis, o al darle énfasis a esta doctrina del Espíritu Santo, esta frialdad espiritual. Porque no puede haber cristianismo vital aparte del Espíritu Santo. La, la neumatología, dice Raúl Saldívar, que es un teólogo latinoamericano, vivo todavía, gracias al Señor, sigue escribiendo, y nos hemos beneficiado mucho de sus textos. Uno de ellos, Teología Sistemática, desde la perspectiva latinoamericana, y sigue escribiendo este autor. Él señala que la neumatología estudia todo lo relacionado a las obras de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Con el avivamiento pentecostal en América Latina, el concepto del Espíritu Santo alcanzó una nueva dimensión. Las iglesias comenzaron a hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Aunque esta doctrina del bautismo con el Espíritu Santo ya se venía hablando hace bastante tiempo atrás, John Wesley fue uno de los que reinterpreta este vocablo o esta expresión bautismo con el Espíritu Santo. El movimiento de santidad, los metodistas, los wesleyanos, lo habían identificado con la santificación. En primer lugar, Charles Finney habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo a finales del siglo XIX, estamos hablando, a finales del siglo XIX. Él dice que oró al Señor y experimentó un bautismo con el Espíritu Santo. No sé a qué se habrá referido Charles Finney con ese bautismo en el Espíritu Santo, pero por lo que el biógrafo habla acerca de Charles Finney, lo que experimentó en el bautismo del Espíritu Santo, comienza su ministerio a ser más dinámico, más fuerte, más enérgico, con mayores resultados espirituales de lo que había sucedido anteriormente. Pero no sé a qué se refiere Charles Finney, solamente el biógrafo se limita a decir, experimentó en una oración cuando se fue al bosque, debajo de un árbol que estaba caído, ahí se puso a orar y experimentó esto, del bautismo con el Espíritu Santo. El pentecostalismo le asigna otro significado. Antiguamente, el bautismo con el Espíritu Santo era sinónimo de la conversión. Cuando surgen los movimientos de santidad, se refiere a la santificación. Y luego, lentamente, se va modificando y no solo se refiere a la santificación, sino que también paralelamente, simultáneamente, con el revestimiento de poder. Por lo tanto, tenía dos matices este bautismo con el Espíritu Santo en un momento de la historia de la iglesia cristiana, principalmente de las iglesias evangélicas o de los movimientos de santidad, y después del pentecostalismo. Santificación y revestimiento de poder. Y posteriormente, cuando surge el pentecostalismo, solamente el revestimiento de poder. Y quedó relegado a la santificación, a los movimientos de santidad y hasta el día de hoy a la Alianza Cristiana Misionera. Ellos hablan acerca de Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene. El pentecostalismo enfatizó el revestimiento de poder en el Evangelio completo, desde la perspectiva del pentecostalismo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con Espíritu Santo, Cristo viene. Fue mutando, fue cambiando, adquiriendo nuevos significados esta terminología, bautismo con el Espíritu Santo. También se ha hablado, dice el autor Raúl Saldívar, del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, son sinónimos, lo mismo, bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que derramamiento del Espíritu Santo, pero las terminologías fueron diversas, fueron consecuentes con el relato bíblico, el bautismo, llenura, derramamiento del Espíritu Santo.
La unción del Espíritu Santo también se habla. El fruto del Espíritu Santo. Y uno de los elementos distintivos fue el de los dones del Espíritu Santo. Todo eso es lo que ocurrió gracias al avivamiento del pentecostalismo en toda América Latina y en el mundo también. Como el libro desde la perspectiva latinoamericana se dedica a hablar en América Latina. Toda esta terminología surge en un contexto de una predicación fogosa o entusiasta, fogosa o entusiasta, fervorosa, porque eso es lo que provoca la experiencia con el Espíritu, el fervor, el fervor espiritual, la inquietud o, la desesperación de compartir el Evangelio con las otras personas. Fundamentada más, dice Raúl Saldívar, más en la experiencia cristiana que en el texto sagrado. Sí, puede ser que tenga razón en ese sentido, está basada más en la experiencia cristiana que en el texto sagrado. Está basada en la experiencia cristiana, sí, pero más que en el texto sagrado, ahí no estoy tan seguro de lo que señala el, el autor Raúl Saldívar, porque el pentecostalismo se basa en lo que señala el texto sagrado. En la experiencia, eso es efectivo, es verdad, en la experiencia con el Espíritu, pero es lo que la Escritura relata con respecto al Espíritu. Puede ser, sí, que esté hablando, o lo que esté mencionando, tenga en mente el autor Raúl Saldívar a las extravagancias o, o los extra límites que se han visto en algunas iglesias, que, algunas prácticas que se alejan del texto sagrado, podría aludir a eso, pero la teología del pentecostalismo, la teología pentecostal, las experiencias están basadas en las Sagradas Escrituras. Se deslegitima una experiencia que no esté basada en el texto sagrado, porque la teología pentecostal es una teología bíblica. Algunos dicen, como Wolfgang Bondey, que es eminentemente cristológica, la teología pentecostal, cristológica, ni siquiera es neumatológica o basada en la experiencia o bíblica, sino que es fundamentalmente cristocéntrica, eminentemente cristocéntrica. Y si se habla del Espíritu de Dios, es el Espíritu que ha enviado a Cristo, es el Espíritu que glorifica a Cristo, es el Espíritu que prometió Cristo, es el Espíritu que testifica acerca de Jesucristo, es el Espíritu que resucitó a Cristo, es el Espíritu que resucitará también a los creyentes en Cristo. Y de hecho, lo más representativo del pentecostalismo, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo viene, el énfasis es Cristo. Por lo tanto, la teología pentecostal no se basa en la experiencia, no es una teología neumatológica, es eminentemente cristológica, basada en Jesucristo. Bueno, ese es el movimiento pentecostal, y es lo que señala Wolfgang Bondey. En contraste, si alguien pregunta, y además he estado leyendo ahora la teología ortodoxa actual, es trinitaria, evidentemente trinitaria, la teología ortodoxa. Quizás también los pentecostales podríamos darle ese énfasis también a la trinitaria. Pero como el movimiento pentecostal es tan amplio, tan diverso, también existen movimientos unitarios, es decir, no son trinitarios. Quizás deberíamos darle ese énfasis también trinitario a la teología pentecostal. Pero eminentemente cristológica, cristocéntrica. Dentro de una renovación litúrgica, dice Raúl Saldívar, sin precedentes en la historia de la Iglesia, impresionante, el movimiento pentecostal no ha tenido precedente en la historia de la Iglesia, porque es el crecimiento más espectacular que ha tenido la Iglesia cristiana, dicen algunos autores, cuando se habla acerca del pentecostalismo. Porque está el elemento de lo sobrenatural, este elemento de lo sobrenatural, de los milagros. Es decir, un pastor que fue profesor mío en ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Unión América Latina
Nelson Mato, un uruguayo, pero que se fue a vivir a Bolivia. Se casó con una hermana de Bolivia y se fue a Bolivia a vivir. Y le asignaron una iglesia muy pequeña, muy chiquitita, con un grupo muy reducido de hermanos. Y ahí hacía los cultos. Y se pusieron a orar por sanidad en un momento. Y había un hermano que era cojo, le faltaba de la rodilla hacia abajo la pierna. Y de pronto el hermano dio un grito y comenzó a caminar con sus dos piernas, y cuenta el profesor. Con sus dos piernas comenzó a recorrer toda la iglesia. Y los hermanos cuando vieron que tenía la pierna completa, comenzaron a glorificar al Señor. La comunidad se enteró ya en 2 meses ya tenía una iglesia de 300 miembros nuevos, todos nuevos para ir a ver lo que había ocurrido en esa iglesia. Apareció la pierna, la rodilla hacia abajo apareció la pierna de este hermano. Así han crecido muchas iglesias, muchos testimonios como ese hay. Otros recibieron la vista y cuando recibieron la vista adoraron el campo. Las iglesias pentecostales que están en los campos han surgido de esa manera, en algunos casos, por los milagros tan extraordinarios que experimentaron estas personas. Pues esa es una de las tantas razones. Es sin precedente, una renovación en la liturgia sin precedente en la historia de la iglesia, y que se mira reflejado en la música, y que sin duda tuvo y tiene una gran acogida porque esto coincide con un crecimiento espiritual espectacular dentro de las iglesias, una aceptación casi total, especialmente por los jóvenes. Ha permeado también a, a otras a otras iglesias, como las iglesias carismáticas. Cuando hablamos acerca de iglesias carismáticas, estamos hablando de iglesias católicas romanas, iglesias bautistas también, pueden ser iglesias anglicanas u otras iglesias del protestantismo histórico, pero que los hermanos tuvieron una experiencia con el Espíritu y comenzaron a practicar los dones del Espíritu y a renovar también la liturgia, pero no se separaron de sus iglesias, permanecen todavía dentro del catolicismo romano y dentro de las otras iglesias históricas, como de las iglesias anglicanas, por ejemplo. Esos son los carismáticos. Y neopentecostales, estos mismos hermanos que experimentaron una experiencia con el Espíritu en estas iglesias, se separaron y formaron nuevas congregaciones, ministerios. Esas son las iglesias neopentecostales. ¿Qué más? Bueno, ha tenido acogida en todas las iglesias, ha permeado todas las iglesias. El pentecostalismo entonces recuperó esta doctrina y enfatizó la doctrina del Espíritu Santo. El neopentecostalismo va a radicalizar la experiencia con el Espíritu Santo, dice Bernardo Campos, un teólogo peruano, muy importante también. Si alguien quiere conocer a un teólogo pentecostal, Bernardo Campos es uno de ellos. Y, y también Darío López, que es el otro autor muy importante dentro del pentecostalismo. Darío López. El Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, primero los nombres. ¿Cuáles son los nombres que se le aplican al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu de Dios es uno de los términos que se utiliza para describir a esta tercera persona de la Santísima Trinidad. En Éxodo capítulo 31, verso 3, por favor, hermano Ricardo, vamos a darle lectura a esa porción bíblica. El Espíritu de Dios, uno de los nombres. También se conoce con el nombre del Espíritu de Cristo en Romanos capítulo 8, verso 9, por favor, hermano Boris. Consolador, Juan capítulo 14, verso 26, de Pastor Marcos. Vamos a dar lectura a esos versículos bíblicos. Hermano Ricardo. Ahí sí, ahora sí. Éxodo 31:3 dice así: Y lo he llenado del Espíritu de Dios,
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Muy bien. El Espíritu de Dios. ¿Cuál es la finalidad de la llenura con el Espíritu? ¿De acuerdo al texto bíblico? Sabiduría, o sea, llenarse de sabiduría, en inteligencia, ciencia y en todo arte. ¿Qué le parece? Esa es una de las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Él habla acerca del Espíritu de Dios. El término que se utiliza para referirse a esta experiencia con el Espíritu en el libro de Hechos 31:3, ¿cuál es el término que se utiliza? ¿Qué versículo dijo, por favor? El 31, verso 3. ¿Cuál es el término o el vocablo que se utiliza para describir esta experiencia con el Espíritu en Hechos 31:3? ¿Lleno? ¿Llenado? Llenura, llenura. Llenado. Perfecto. Llenura. No se olvide, los términos se utilizan para describir la experiencia con el Espíritu. Llenura. Y la finalidad de esta llenura es para darle sabiduría en toda ciencia, en todo conocimiento, en toda arte. Ya, esas son las actividades del Espíritu Santo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 31, verso 3. Hermano Boris, por favor. También, bueno, el nombre es el Espíritu de Dios, porque procede de Dios, es enviado de Dios, es el don de Dios para el hombre. El Espíritu de Cristo también es otro nombre. Hermano Boris, por favor. Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hoy, Espíritu de Cristo, entonces. El otro término que se utiliza para referirse al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Por qué se le conoce como el Espíritu de Cristo? Porque se le envía en el nombre de Cristo. Es el Espíritu que envió Cristo, porque su misión especial es glorificar al Señor Jesucristo. Y también porque por medio del Espíritu Santo Cristo está presente en la iglesia y también está presente en todos los creyentes. Por eso se conoce como el Espíritu de Cristo. Mi pastor Marco, por favor. Juan capítulo 14, verso 26. Y Amén. la hermana Danay, el Mateo capítulo 1, verso 18. Y ¿qué más? Hermano Claudio, el Efesios capítulo 1, verso 13. Mi pastor Marco, por favor. Juan 14, 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Muy bien. El Espíritu, el Consolador, Juan capítulo 14, verso 6. En griego, el vocablo que se utiliza para ser traducido en el castellano como consolador, en griego es paracletos. ¿Y qué significa paracletos? Paracleto, paraclito. Depende de cómo se pronuncia el griego moderno o el erasmiano. Literalmente significa uno llamado al lado de otro para el propósito de ayudarle en cualquier forma, particularmente en procedimientos legales y criminales. Un abogado, un ayudador, eso es, para ayudarle. Es el término consolador, o paráclitos o paracleto. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, consolador. Acá en el Antiguo Testamento, en Éxodo 31, lo llenaba para darle sabiduría en toda arte, en toda ciencia. En Romanos 8:9, ¿cuál era el propósito del Espíritu de Dios ahí en ese Romanos 8:9? Eh, ¿Puede ser que habite el Espíritu Santo en los creyentes? Y que Cristo habite en los ¿Dar creyentes. testimonio? Hermano Ricardo, sí. ¿Dar testimonio? Bueno, ¿No? también más adelante sí, pero en ese texto bíblico, si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, entonces, a ver, ¿cómo decía el hermano Boris? No soy de Cristo si el Espíritu de Dios no está. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es, muy bien. En ese texto bíblico, entonces, se puede decir que hay algunos creyentes cristianos, nacidos de nuevo,
que no tengan el Espíritu Santo? ¿Se puede decir eso en base a ese texto bíblico? No, Los hermanos cuando dicen esta iglesia o estos hermanos no tienen el Espíritu, ¿qué creen que ustedes están, qué creen que puede estar pensando el predicador cuando dice estas iglesias y estos hermanos no tienen el Espíritu? Es poco avivada. Eso es lo que quieren decir, ¿eh? claro que no. Que no dan gritos de aleluya, gloria a Dios, Eso es lo que quieren Que hay decir, ¿eh? poco fervor. que Poco fervor, son apagados. son apagados. Eso es lo que quieren decir. Pero en el término que Pero es un utilizan, error, o sea, estrictamente es un error, sí. exactamente. Porque son creyentes, son creyentes. Son creyentes en el Señor, porque el Espíritu de Dios hace que una persona sea creyente. Y en Juan 14:26, consolador, ayudar a los creyentes. En Mateo capítulo 1, verso 18, hermana Danés, parece que. Sí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Muy bien. Acá, ¿cuál es la obra del Espíritu de Dios en Mateo 1:18? Concebir. Hacer concebir en el vientre de María. Impresionante, ¿eh? En el vientre de María al Hijo de Dios. Al Santo, a Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, por eso le conoce como el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Consolador, Espíritu Santo de la promesa también. El hermano Claudio, me parece mucho le correspondía esta parte. No llego a mi casa, hermano. Ah, No, voy camino, recién saliendo del biotren, así que camino. ok, ok. Muy Así bien, que hermano Claudio. discúlpeme, voy No se camino. preocupe, hermano Ya. Claudio, no se preocupe. Ya, Muy gracias. bien. El otro es el Espíritu Santo de la promesa, basado en Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Qué más está aquí? Hermano Juan, igual, por favor. Hermano Juan, Hebreos capítulo 10, verso 29. Y la hermana Belén, Romanos 8, 2. Estamos analizando los nombres que se le otorgan al Espíritu Santo. Espíritu Santo de la promesa. Es así llamado porque el recibimiento de su poder y de su gracia constituyen una de las promesas del Antiguo Testamento, en Ezequiel y también en el libro de Joel. Es la más elevada prerrogativa que reclamó Cristo, la de impartir el Espíritu Santo. Y eso fue lo que reclamó para sí Jesús cuando dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Por eso se le conoce como el Espíritu de la promesa. Espera un momento, mi hermano, por favor. También, hermano, les saludo a los hermanos. Hebreo, ¿cuánto, hermano Pablo? No se fue a hacer, fue a hacer algo. Pidió leerlo, hermano. ¿No? Listo, hermano Juan, ahora sí. Ya. Hebreo, ¿cuánto, hermano? Hebreos capítulo 10, no. Sí, esta es. 10. Día 29. Faltó el escrito de Amén. verdad. Amén. Damos lectura en el nombre de Jesús. Dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Muy bien. Es el otro nombre con el cual se conoce al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. ¿Por qué se le conoce con este nombre, el Espíritu de gracia? Porque obra, imparte, provoca, activa la gracia de Dios o trae la gracia de Dios al creyente. Algunos hablarán acerca de esta acción o esta obra del Espíritu de Dios como la gracia preveniente.
Jacobo Arminio, John Wesley y todos los demás teólogos provenientes de esta línea le denominan la gracia preveniente. ¿Qué significa la gracia preveniente? Es la acción del Espíritu Santo previo a la salvación, obrando para provocar la salvación en el creyente, motivando al creyente a la fe y el arrepentimiento, provocando, orientando, persuadiendo para que crea en Cristo y para que se arrepienta. Puede ser resistida, sí, por supuesto que sí puede ser resistida. Pero si el creyente cree y se arrepiente, es porque el Espíritu de Dios ha trabajado previamente en él. Y a esa acción o obra del Espíritu de Dios se conoce como la gracia preveniente. Porque el ser humano, todos estamos muertos en delitos y pecados, bajo condenación y muerte. Estamos cegados a la verdad y hemos perdido libre albedrío para escoger a Dios. No hay ningún incentivo para creer en Dios. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, se despierta el ser humano, se despierta el libre albedrío para seguir a Dios. Pero se puede resistir, por supuesto. A esto se le conoce como la sinergia, el obrar juntos. En la teología ortodoxa, esto es fundamental. En la teología ortodoxa está eminentemente, es fundamental, se resalta, se enfatiza la gracia. En el protestantismo se le llama, en las iglesias de la Reforma se le llama la gracia preveniente. En la iglesia o la sinergia, o se le llama gracia preveniente, pero en la iglesia ortodoxa es la sinergia. La salvación es por gracia, pero tiene que obrar el ser humano, pero ese obrar es provocado también y accionado por el Espíritu Santo. Por eso se le llama el Espíritu de gracia, es decir, afrontar el Espíritu de gracia después de haber conocido y apartarse de él, ya no hay esperanza o ser renovado para arrepentimiento, dice el escritor del libro de Hebreos. El Espíritu de verdad, eso no lo leímos, el Espíritu de verdad porque guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu de vida, no me recuerdo quién tiene que leer esa parte. La hermana Yo. Belén parece. Sí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, el Espíritu de vida entonces. El Espíritu es aquella parte de la Trinidad cuya función especial es la creación y preservación de la vida natural y tanto espiritual. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Sostener la vida espiritual y la vida natural. Cuando digo de la vida natural, ¿saben o perciben de qué estoy hablando, hermanos? ¿O no está claro cuando hablo acerca de que el Espíritu de Dios preserva la vida natural? ¿Qué entienden por eso de que el Espíritu de Dios preserva la vida natural? Y bueno, es que el Espíritu Santo es el que le da vida a todos los seres vivientes que existen. Él decide cuando da vida, cuando les quita la vida. Muy bien. Puede ser Incluye las plantas. todo, 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 toda la creación, digamos. Muy bien. Entonces el Espíritu de Dios está en todas partes, no solamente en los creyentes. ¿Podríamos concluir así o no? ¿Decir eso? ¿O estaremos equivocados, hermano, Claro, cuando decimos que el Espíritu de Dios está en todos, en vegetales, en animales, en creyentes, en incrédulos? ¿Podríamos decir eso? En minerales también, en los minerales, las eh, partículas. ¿O estaríamos bueno, muy errados? mm, bueno, a ver, en el sentido que el Espíritu Santo está en todos los, le da vida a todos los seres vivientes, claro, pero que está en todas las personas, yo creo que no, porque, bueno,
Recordemos que uno tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Mm? Y el Espíritu Santo tiene a nosotros, está en nosotros como templo del Dios viviente. O sea, nosotros somos un templo que Él pasa a ser morada en nosotros. ¿Mm? Y eso se produce solamente en la conversión. Eh, Entonces, en ese sentido, los incrédulos, los no creyentes, digamos, no podrían tener el Espíritu Santo de esa manera. ¿De qué manera lo Solamente podrían en el tener sentido de entonces? que, ¿ah? ¿De qué manera lo podrían tener entonces los incrédulos al Espíritu de Dios? Los incrédulos al Espíritu de Dios. ¿Mm? Bueno, en el sentido de que ellos, el Espíritu Santo le infundó vida, Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra opinión, mis como Adán hermanos? cuando... ¿Relacionado con la inmanencia o no? Muy bien, también la inmanencia. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más tiene otra opinión? Todos los le hermanos infundió aliento participen, de vida. hermanos. Participen todos los hermanos. Bueno, podría ser porque somos creación ¿Sí? y todos somos la imagen del Señor. Muy bien. Podría ser entonces, en el caso de los incrédulos, animales, plantas, minerales. Bueno, estamos hablando de vida, tendría que ser solamente plantas y animales, no, todo ser viviente, incluyendo los incrédulos. En el sentido natural, entonces, podríamos decir, en un sentido cósmico. No sé qué otra palabra mencionar aquí, en el sentido natural o en el sentido cósmico. No sé si a alguien se le ocurre otra palabra para describir la acción, la actividad, la presencia del Espíritu de Dios en todos. En, Sentido universal, puede ser. en- muy bien, muy bien. En el sentido cósmico, en el sentido universal. Ya, perfecto. Y aquí estamos tratando de buscar terminologías para tratar de describir la acción del Espíritu de Dios en todas las cosas, porque estamos analizando el espíritu de vida, que da vida a todas las cosas. En el sentido espiritual, ahí tendría que ser en el sentido especial. Tiene que ser muy especial, porque es un sentido espiritual. Bien, el creyente está en ese sentido entonces. Eso podríamos decir. Bien, hay que explicarlo bien porque para que no se malinterprete. En el sentido inmanente, en el sentido natural, cósmico, universal, el que provoca toda la vida, el que ordena toda la vida, el que sostiene toda la vida, todas las cosas, el creador y sustentador de todas las cosas, el Espíritu de Dios. No hay nada en ninguna parte del mundo donde su acción no esté presente. En las partículas más pequeñas de la materia, los átomos, los quarks, los protones, los neutrones, el que hace que esos elementos tan pequeños de la materia se muevan, es una acción del Espíritu de Dios. Y hay un vacío dentro de estas partículas. Bueno, ese vacío es Dios mismo, es el Espíritu de Dios invisible, que hace que estas partículas se muevan y provoque la vida, porque lo que cuando surge la vida son partículas que surgen, se multiplican, se expanden, crecen, se desarrollan, pero es provocado por el Espíritu de Dios. Pero en sentido cósmico, en sentido natural, en sentido universal. El Espíritu de Dios actúa en todos entonces, pero solo en un sentido especial, en un sentido espiritual, en los creyentes, cuando creen en Cristo, es un templo del Espíritu Santo, como muy bien lo decía hermano Bolis. Ya se entendió entonces, hermano, ¿ah? ¿A qué se refiere espíritu de guía? ¿O queda alguna duda? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? Yo tenía una duda, profesor. ¿Sí? Eh, el Espíritu Santo es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo, entonces. Sí, claro, claro. Así se dice, Ya, que va a enviar, ya. el Padre enviará, que yo enviaré, el Padre enviará en mi nombre, ¿correcto?
Ya. No sé en qué denominación, no sé si era el catolicismo romano, que decía que el Espíritu Santo procedía, no sé cómo era la palabra, ¿Mm? solamente del Padre Ah, y perfecto. no del Hijo. Y ahí No estamos hablando sé de qué otra cosa. denominación. Ahí estamos Ya, hablando de otra cosa. Eso se le conoce como la filioque. Filioque se conoce esa doctrina. Es propia de las iglesias ortodoxas. ortodoxo, Eh, ya. pero eso, el filioque, es una añadidura de la iglesia occidental al concilio de Nicea del año 325. Cree en el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviado del Padre, dice el concilio de Nicea. Y la iglesia de Occidente le agregó y del Hijo. A eso se conoce como la filioque. Pero eso fue un añadido, una añadidura. Fue posteriormente. Le estoy citando temas históricos. Nada más, solamente de eso histórico. Pero el concilio de Nicea decía originalmente del Padre. Pero, o Pero, sea, ¿sí? pero entonces, ¿quién es? O sea, el concilio original de Nicea decía que el Espíritu Santo solamente proviene del Padre, no del Así Hijo. es, así es. Ah, o sea que esto, esto lo que yo dije se originó en el concilio de Nicea y los ortodoxos no sé si lo arreglaron o lo modificaron o tuvieron mal, no sé. Pero ellos fueron los que Fue la occidental, la del lo occidente, occidental. la que le Ya, agregó la filioque o el filioque. ya. Y la Y ortodoxa filio, ¿qué sigue y del quiere decir hijo, que también. Ah, ya, que proviene también y del hijo, ya, proviene del hijo. ya. Y Pero ya, bíblicamente, ¿cuál de las dos posturas sería correcta? eso, mi hermano Boris, eso, eso es una teología muy metafísica, muy metafísica, muy de especulación teológica, que no se puede, hasta el día de hoy no se ha resuelto ese tema. Hasta el día de Ah, hoy no ya, se ha resuelto. ya, Porque se, se está, se ve no desde la creación, no se está viendo desde la creación en adelante, sino es algo que se está tratando de discernir antes de la creación. Eso es. El, hay unas, ¿cómo le llaman esto? Una sola fuente monárquica, de donde derivan su divinidad de las otras personas de la Santísima Trinidad. Una sola monarquía, conservando la unidad de Dios. Para conservar la unidad de Dios hay una sola monarquía divina. Y las demás heredan, provienen sus divinidades de esa única monarquía. Y esa es la del Padre. Se dice del Hijo, se dice Hijo, porque Él es eternamente generado, eternamente engendrado por el Padre. Y el Espíritu de Dios es también, deriva su divinidad eternamente también del Padre, pero no del Hijo, porque estaríamos hablando, dice la iglesia, estoy comentando lo que señala la iglesia ortodoxa, porque habrían dos monarquías en la divinidad, de donde surge, surge la divinidad de las personas, de la Trinidad. Entonces ya estaríamos hablando de dos monarquías, dos fuentes monárquicas, nos estaríamos yendo hacia el dualismo, hacia un dualismo, no un trinitarismo. De eso se está hablando, desde antes de la creación. No está diciendo, el concilio no está diciendo lo que señala esta iglesia, que en algún momento fueron creados, sino que su divinidad procede eternamente del Padre.
eternamente del Padre, es decir, son eternos. El Padre y el Espíritu Santo son eternos, pero ellos existen gracias al Padre, que también es eterno. Derivan su divinidad del único Padre. De eso se trata esta doctrina de la Trinidad. Esas son las dos concepciones de la Trinidad. Pero es muy, muy, muy metafísica esa doctrina. Pero es muy importante porque provocó la división de las iglesias del Oriente y del Occidente. Esta fue la doctrina. Lo otro fue netamente la ocasión, pero fue un tema doctrinal. Esta fue la filioque, agregarle un, un artículo más al Concilio de Nicea del año 325. Eso fue. Muy bien. Digamos entonces, voy a borrar esta parte de aquí. Yo y cósmico. La vida del espíritu, entonces. La vida, el espíritu de vida. El espíritu de adopción, en Romanos 8:15, ya lo habíamos leído, parece, en Romanos 8:15. El espíritu de Dios hace que seamos adoptados en la familia de Dios. El creyente recibe dentro de su alma la conciencia de que es participante de la naturaleza divina. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Cuando decimos participante de la naturaleza divina, no queremos decir que somos dioses, sino o que nos convertimos con naturaleza divina, sino que participamos de la naturaleza divina en el sentido de que el Espíritu de Dios está en los corazones de los creyentes y el que persuade y le indica al creyente que es hijo de Dios. Bien, esos son todos los nombres entonces que se le brindan en las Sagradas Escrituras al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Consolador, Espíritu Santo de la promesa, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de vida, Espíritu de adopción. Los símbolos que son utilizados para describir al Espíritu Santo son varios. ¿Son chiquitas letras aquí? Yo creo que lo alcanzan a ver, hermano, ¿no? Las letras. Ya. El fuego. Aquí estoy citando a Perman, bien Perman. Uno de los símbolos que son utilizados para describir al Espíritu Santo es el fuego, porque ilustra la limpieza, la purificación, el arrojo vehemente y celo producido por la unción. Esto es lo que decía Perman en esta época. Lo que él dice de este autor es lo que estaba mutando, estaba cambiando durante la época de Perman. El tema de la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. Y él no se hizo problema en cuanto a darle un énfasis u otro. Él dice, significa purificación y celo vehemente, rojo vehemente producido por la unción. Están los dos elementos ahí. Santificación y el revestimiento de poder, de lo que señala Perman, cuando habla acerca del fuego. Después, posteriormente, el término fuego va a ser utilizado en otro sentido del bautismo de fuego, por ejemplo, para el juicio. Pero en esta época se entendía como el revestimiento, el arrojo producido Disculpe, profe, por la unción. esa definición de quién era, dijo. De Meir Perman. ¿Lo podría escribir? Está en su libro, hermano, su libro para hacer la tarea número 1. Ahí está, el nombre. Ya, Sí, sí, tendría está. que verlo después. Ya. Ah, pero yo creo que usted ya. Ya. Vamos. Ahí está. Es el nombre. Ahí está. Bueno, están los dos elementos ahí cuando habla acerca del fuego. Bueno, cuando el Espíritu de Dios cae en Pentecostés, las llamas que se posaron sobre la cabeza eran llamas de fuego.
Ese era el símbolo del Espíritu de Dios, la llama de fuego. También es identificado o se ilustra como el viento. Es la otra metáfora que es utilizada para referirse al Espíritu de Dios, el viento. Simboliza la labor regeneradora, operaciones misteriosas, independientes, penetradoras, purificadoras, que imparten vida. Está basado en Juan 3.8. Juan 3.8, o todo el capítulo 3. El viento sopla desde donde quiere. Está hablando acerca de su labor o de su obra soberana. El viento sopla desde donde quiere. Miren lo que implica eso, ¿eh? Lo que implica eso. Solo esa expresión. El viento sopla desde donde quiere. Es decir, es soberano. Nosotros no podemos restringir, enclaustrar, limitar, y nosotros legitimar como obra auténtica del Espíritu Santo lo que nosotros estimamos, discernimos como obra propia del Espíritu Santo, porque es soberana, obra sobrenaturalmente. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Alguien puede decir, eso no es de Dios. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en esta iglesia, esto no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma tradicional, cultural, una forma personal, por experiencia, en determinar cómo obra el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros determinamos y decidimos, juzgamos cómo obra Dios. Y cuando vemos otra cosa que no es propio de nuestra experiencia, decimos, esto no es obra de Dios, no es obra del Espíritu Santo de Dios. Hermano, yo eso lo he escuchado hartas veces, ¿Sí, man, Ricardo? pero tiene el apellido de que el Espíritu Santo de Dios es prudente. Ah, ok, prudente. Ah, muy bien, muy bien. Sí, también el Espíritu de Dios es prudente. Muy bien, sí, hay que ver todos los textos bíblicos. Un pastor contaba, el pastor Marcos, debe saberlo, que contaba de un pastor se bajó del púlpito y se tropezó y se cayó, y se dio vuelta carnero cuando cayó de la escalera y se afirmó en una banca. Y le tomó la mano la persona que estaba firmada en la banca. Y lo llevó, lo pasó adelante al altar, oraron por él. Y después de cierto tiempo, el hermano estaba con alguna enfermedad, parecía que era enfermedad de cáncer. Y se sanó. El Señor dijo, en un momento, él contó después su testimonio, en un momento yo fui, me invitaron a una iglesia y un pastor se cayó y quedó al lado de mí, me tomó la mano, me llevó al altar, oraron por mí, y de ese día yo estoy sano, dijo él. Y escuchó, el pastor escuchó. Algunos dijeron, eso no puede ser de Dios. Eso no es de Dios. De Dios no obra de esa manera. Se cayó el hermano, o sea, se cayó el pastor del púlpito, y eso no puede ser una acción, una obra de Dios. Bueno, se sanó el hermano, así obró el Dios en ese momento. Y así podemos, tanta otra testimonio que podemos dar. Pero cuando se habla acerca del viento, el Espíritu Santo sopla desde donde quiere. Sopla desde donde quiere, no sopla desde nuestra denominación. Sopla desde donde quiere. O sopla, no sé, de un modo o de otro modo, porque Él es soberano. Nosotros no podemos restringir la obra del Espíritu de Dios. Fuego extraño, escribió un libro, alguien escribió un libro, Fuego extraño, eso no puede ser de Dios. En verdad, en algunos casos no puede ser de Dios, pero en otros casos sí puede ser de Dios. Porque se está limitando extremadamente al Espíritu de Dios. Hay que recordar que Él es como el viento, sopla desde donde quiere. No sopla
solo desde las iglesias del sur de los Estados Unidos, aquellos que se autodenominan bíblicos. No sopla desde allí solamente, sopla desde todas las iglesias, desde todos los creyentes, porque es soberano. No sopla desde una perspectiva teológica, sopla desde todas, porque Él es soberano. Y después dice, el viento sopla desde donde quiere y puedes oír su sonido. Es decir, el Espíritu de Dios es perceptible, se puede percibir el Espíritu de Dios. Se percibe cuando obra el Espíritu Santo y puede percibir su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Misterioso entonces, porque no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Es misterioso, no podemos pretender conocer toda la obra, toda la acción del Espíritu de Dios, porque es misterioso, es soberano, es perceptible, se puede percibir, claro que sí, se percibe la obra del Espíritu de Dios, y es misteriosa la obra de Dios. Cuando cuentan los hermanos la experiencia con el Espíritu, de muchas maneras se puede percibir en la obra del Espíritu de Dios. Algunos dicen como un fuego, dicen como, lo describen como un calor intenso desde la mollera hasta la planta de los pies. Otros como ¿qué más? Lo describen como un golpe en el codo, cuando alguien se golpea en un codo, siente un adormecimiento en todo el codo. Pero esa misma impresión, percepción, la experiencia con el Espíritu, en todo el cuerpo. Y pareciera que las uñas se van a desprender y los dientes se le van a salir de la mandíbula. Se describe de muchas formas. La percepción. Una persona que ha tenido la experiencia del Espíritu Santo ha cambiado. No es la misma, se puede percibir. Bueno, se está hablando ahí de la regeneración. El viento, como es misterioso. Soberano, misterioso. ¿Y qué más era la otra característica o semejanza del viento y del espíritu? Soberano, misterioso, perceptible. Ahí, perceptible. ¿Qué más? Otra metáfora, otro símbolo que se utiliza para describir el Espíritu de Dios, el agua. El agua purifica, refresca, apaga la sed, convierte en campo estéril una tierra fructífera. En su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor Jesucristo. En su interior, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu que iba a venir después. Pero está basado eso en Ezequiel. Ezequiel hablaba acerca de la obra que va a producir el Espíritu de Dios. ¿Cierto? El profeta Ezequiel le está describiendo lo que quiere decir ahí, es que Jerusalén va a ser restaurada cuando ellos se encuentran o están en el cautiverio babilónico, va a ser restaurado. Pero la visión es que surge agua viva del templo de Jerusalén y se extiende hacia el río Jordán, hacia el sur, llega hasta el Mar Muerto y el Mar Muerto cobra vida. A eso se refiere. Está hablando acerca del Espíritu de Dios, que restaura al pueblo hebreo después de la cautividad babilónica. Pero Cristo dice, y eso es lo que Juan lo escribe, refiriéndose a Jesucristo. El que a mí, de su interior correrán río de agua viva. Se refiere al Espíritu Santo que iba a venir sobre todos los creyentes posteriormente cuando Cristo iba a ascender a los cielos. Es sello, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, dice el Señor, el apóstol Pablo escribiendo en el libro de Efesios 1:13, habiendo creído, habiendo recibido, recibieron o fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo se es sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Cuando creen y cuando reciben. Pero al haber oído y creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oír y creer. Ya son sellados todos con el Espíritu Santo.
no debe ser confundido, no debe ser confundido el sello con el Espíritu, con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál será la diferencia, mis hermanos, entre el sello con el Espíritu y bautismo con el Espíritu Santo? El sello viene en la conversión y el bautismo es al posterior. Ahí está la diferencia, perfecto. Esa es la diferencia entre uno y otro. El sello significa propiedad y seguridad. Todo documento que ha sido sellado o timbrado, dice esto es un documento legal, le da seguridad, le da propiedad. En la época antigua también. Por tanto, cuando el creyente se convierte a Jesucristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Está seguro de que es propiedad de Dios. Todos los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo. No hay ningún creyente, cuando digo creyente, es el que ha nacido de nuevo, convertido. A eso me refiero creyente, al que está convertido. Tiene el sello con el Espíritu Santo. También otro símbolo que se utiliza para describir al Espíritu de Dios es el aceite, porque representa utilidad, fructificación, belleza, vida, transformación. Se utiliza para fines cosméticos el aceite y para fines también de medicina. En ese sentido se utilizaba el aceite. Y el aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba para indicar que el Espíritu de Dios ha venido sobre el sacerdote, el profeta y el rey para capacitarlo, para llevar a cabo esa obra, esa función. Eso es por eso se utiliza el aceite, como símbolo del Espíritu, la unción del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen la unción del Santo. Porque unción significa, simboliza el Espíritu Santo. Eso es la unción. Todos los creyentes son ungidos por el Espíritu Santo. Eso significa ungido. Paloma nos habla de la dulzura, ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz, pureza, paciencia. Son símbolos nada más para describir a la obra del Espíritu de Dios. Fue una teofanía cuando, en forma de paloma, como paloma, se posó sobre Jesucristo en el río Jordán. Y ahí estamos viendo entonces todos los símbolos que son utilizados para describir al Espíritu de Dios. Fuego, viento, agua, sello, aceite y paloma. Continuemos. Es una persona. Los testigos de Jehová señalan que el Espíritu Santo es una influencia, una energía. En una oportunidad conversé con un testigo de Jehová y le pregunté acerca del Espíritu Santo. Me dijo, cuando tú sientes el viento, ¿puede decir que es una persona? No, claro que no. Así es el Espíritu Santo. Es como el viento. No es una persona. La electricidad. La electricidad tiene pensamientos, inteligencia, voluntades propias. Es una energía nada más. Así también es el Espíritu Santo. Como el viento, como la electricidad. Pero no es una persona. Lo de las raíces hebreas. Son tan variadas las raíces hebreas. Cuando hablamos de raíces hebreas, judíos mesiánicos, nazarenos. Pero específicamente un grupo de las raíces hebreas, hay un grupo que es binitario. Todos son antitrinitarios. Todas las raíces hebreas, judíos mesiánicos, nazarenos, todos son antitrinitarios. Ninguno cree en la doctrina de la Trinidad. Algunos algunos de las raíces hebreas son binitarios. El Padre, el Hijo, son dos personas y son Dios. Un solo Dios, Padre e Hijo, compuesto de Padre e Hijo. Y el Espíritu Santo ni siquiera se reflexiona, se piensa de qué se trata el Espíritu Santo. Es decir, no es una persona. Es algo que proviene de Dios, pero persona no lo es. Ni siquiera le interesa si es persona o no. Porque son binitarios.
El, bueno, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo sabemos que es una persona? Porque ejercita los atributos de su personalidad. ¿Cuáles son estos atributos de la personalidad? El intelecto. Tiene todas las características propias de, de ser una persona. El intelecto, la capacidad de razonar. Ahora, por favor, hermana Fabiola, Romanos capítulo 8, verso 27, por favor. Vamos a dar lectura. El hermano Ricardo también, 1 Corintios 12, 11. Y hermano Boris, Efesios capítulo 4, verso 30. A eso vamos, esos tres versículos bíblicos vamos a tratar de argumentar, de enfatizar. Romanos capítulo 8, verso 27. Romanos 8, 27. Correcto, por favor, hermano. ¿Solo el 27? Correcto, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Perfecto. Muy bien. El intelecto, entonces. El intelecto. ¿Cómo sabemos que ejerce el atributo de su personalidad? Es decir, que razona, es inteligente. ¿Cómo lo sabemos de acuerdo al texto que leyó la hermana Fabiola? ¿Escudriña los corazones? Perfecto. Escudriña los corazones, escudriña. Eso es lo que está haciendo. Investigando, examinando. Está escarbando. Eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Ejerce este atributo entonces de la personalidad que es el intelecto. Es una persona entonces. Se puede decir del viento, de la corriente eléctrica que escudriña, escarba los corazones. Eso no se puede decir. Solo una persona puede hacer eso. También ejerce el atributo de la voluntad. Por favor, ¿quién venía después? Yo, hermano. Primera de Corintios 12, 11 dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De qué manera ejerce el Espíritu Santo, de acuerdo a ese texto bíblico, la voluntad, su voluntad? Repartiendo los dones espirituales como Él quiere. Como Él quiere, ¿eh? Como Él quiere, como Él desea. Ejerce su voluntad entonces. Toma decisiones. Esa toma de decisiones solo lo puede hacer una persona. No lo puede hacer algo impersonal. Una persona tiene esa capacidad de tomar decisiones. Ejerce la voluntad. Y también el Espíritu Santo tiene otro atributo de la personalidad. Y estos son la sensibilidad. Hermano Boris parece que venía después. Sí, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Muy bien. ¿Qué característica de la sensibilidad de Dios aparece ahí en ese pasaje Se bíblico? entristece, tiene sentimiento. Tiene sentimiento, muy bien. Es sensible. Estos son los elementos de una personalidad: intelecto, voluntad y sensibilidad. El Espíritu de Dios, en las Sagradas Escrituras, se revela que tiene estos elementos, estas características, estos atributos. Pero también se le atribuyen actividades personales al Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas actividades personales? Revela, da a conocer, muestra. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? Enseña igualmente. A Juan 14, 26. Atestigua, Redarguye, redarguye, intercede, habla, ordena, testifica. Se le puede contristar, se le puede mentir, se le puede blasfemar. Ejerce las características de su personalidad. Escudriña los corazones, intercede por los creyentes, conoce las cosas de Dios,
llena de gozo también a las personas. Hace cosas que solamente una persona puede hacer. Ordena a Pedro, aparta a Bernabé, envía, prohíbe, invita. Todos esos son elementos propios de solo una persona. Por eso el Espíritu Santo es una persona, porque ejercita los atributos de su personalidad. Se le atribuyen actividades personales y hace cosas solamente que una persona puede hacer, propias de una persona. Por eso el Espíritu Santo es una persona. Yo creo que esto todos los hermanos deben tener claro en las iglesias, de que es una persona, o no estarán, no sé si se han encontrado en algún momento con algún hermano que no haya pensado o reflexionado de que el Espíritu Santo es una persona. Me pareciera que todos lo tienen claro, ¿eh? El Espíritu de Dios es una persona. Claro que sí, comenzamos a pedir explicaciones en qué sentido, cómo sabemos, argumentamos de que una persona, ya se podría complicar el asunto. Pero no es solo una persona, porque ejerce los atributos de una personalidad, sino que también es de naturaleza divina, es Dios. Las palabras que se utilizan para describir al Espíritu Santo en hebreo es ruach, en griego es neuma. Ruach es aliento. Es una palabra se me olvidó la palabrita esta. Cuando trata de imitar la palabra, el sonido, onomatopeya, algo así. ¿Onomatopeya, algo así? Eso, onomatopeya, algo. Trata de imitar el ruaj, trata de imitar el sonido del viento, ruaj. En griego es neuma, ahí no imita la palabra, neuma en griego. Pero puede significar viento, aliento o espíritu. La deidad del Espíritu se confiere atributo divino. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque es eterno, el Espíritu eterno. No tiene principio, no tiene fin. Siempre ha existido. Nunca fue creado. Siempre ha estado desde la eternidad. Es omnipresente, está en todas partes. Y no hay ningún punto en el universo donde Él no pueda estar. Más bien, todo el universo está contenido dentro del Espíritu de Dios, dentro de Dios mismo. Es omnipotente, es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Es omnisciente, tiene todo conocimiento porque es Dios. Estos son elementos, son características o atributos propios de la divinidad. Eternidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Pero también se le adscriben operaciones divinas, solo lo que Dios puede hacer. La creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No todos están de acuerdo con esto de que se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Algunos dicen el viento dio, Dios soplaba sobre la creación. Pero evidentemente participa en la creación. En la regeneración, en la nueva creación, bueno, el Espíritu de Dios produce la nueva creación. En la resurrección, que la consumación de la nueva creación también lo efectúa el Espíritu Santo. Santifica, solo Dios puede santificar. Y el Espíritu se le llama santo precisamente por esa razón, porque su labor principal es la santificación. Se le pone a un mismo nivel con el Padre y con el Hijo. En una oportunidad, un profesor dijo que para contrastar estas doctrinas antitrinitarias, hay que enfatizar un lenguaje trinitario. Un lenguaje trinitario, la oración, por ejemplo. En la oración final, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe estar ese lenguaje trinitario. Bíblico, porque la bendición final de las cartas del apóstol Pablo, en algunas termina de ese modo, aludiendo a la Trinidad. Y el bautismo también debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua. La palabra espíritu se utiliza para representar una amplia gama de expresiones con relación a la naturaleza, la vida, los animales, el hombre y de Dios. Alguien ha contado que hay por lo menos 33 diferentes variantes del significado espíritu. Para traducir, bueno, se traduce de acuerdo al contexto.
Es también, es una persona, el Espíritu Santo es una persona, es Dios, es una persona y es Dios, pero es una persona distinta a los otros miembros de la Trinidad. Distinta. No es la misma. Porque hay grupos de raíces hebreas, y todos son antitrinitarios, algunos son binitarios y otros son sabelianos, o monarquianista dinámico, o monarquianista modalista. Monarquianista modalista, en el que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres nombres para describir a una única persona. Por eso acá hay que tener claro esto, de que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, pero es una persona distinta a los otros miembros de la Santísima Trinidad. ¿Cómo podemos argumentar que es una persona distinta a los otros miembros de la Trinidad? Porque Jesús llamó otro consolador, ayudador, amigo, en este caso maestro. Otro, no es el Padre, no es Jesús, es otro consolador. Yo rogaré al Padre, dijo el Señor, yo voy a rogar al Padre, y Él le enviará otro consolador. Si fuese desde la perspectiva del monarquianismo modalista o sabeliano, estaría diciendo, yo me voy a rogar a mí mismo para enviarme a mí mismo. Sería absurdo eso. Me voy a rogar, me voy a suplicar a mí mismo para que yo mismo me envíe. Súper extraño, ¿eh? Como irracional o algo ilógico, contradictorio. ¿Cómo me voy a rogar a mí mismo para yo mismo enviar? Bueno, para los modalistas, esto no hay complicación, no hay problema, porque esto no se debe interpretar en base a la razón o a la lógica, sino en base a la revelación. No se hace problema con esta inconsistencia, esta aparente contradicción, esta contradicción. Pero es otro, el vocábulo en griego que se utiliza para referirse a otro es aios, es utilizado por Juan, otro de la misma clase. En griego hay dos palabras para otro, heteros, otro de una clase diferente. Acá es otro, pero de la misma clase. No el mismo, es otro de la misma clase, de la misma naturaleza. Es decir, si Jesús es Dios, va a enviar a otro con la misma característica de Dios. Y este es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre del Hijo Jesucristo. Ambos envían el Espíritu Santo. Tanto por el Padre y, bueno, en el nombre de Jesús. Está en el mismo nivel que el Padre y el Hijo. El bautismo debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo simboliza unión al cuerpo de Cristo, unión a Cristo. Y el rito es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se une a Dios, al Padre, se une al Hijo, se une al Espíritu Santo. Bueno, esta unidad lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu trae al Padre, trae al Hijo a vivir dentro del alma. Y el Padre viene también. Y el Hijo viene también. Se utiliza intercambiablemente las obras, tanto del uno es también como la obra del otro. No se puede llegar a otra conclusión sino a la Santísima Trinidad en base a los textos bíblicos que revela. Se halla en perfecta unidad con los miembros de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Está en una perfecta unidad con los otros miembros de la Trinidad. ¿Qué más nos revela el texto bíblico acerca del Espíritu Santo? Es el agente de la creación. Génesis. Profesor, Sí, hermano Boris. ¿podría retroceder una diapositiva para Claro, me faltaron anotar unos versículos? No hay problema, hermano. Recuerde que esta presentación lo envió a los correos, hermano Boris. Ya. Usted me dice, no, hermano Boris, para cambiar. Ya. Muy bien, vamos bien en la hora. Perfecto. Perfecto. ¿Algún comentario de lo que estamos viendo hasta ahora, mis hermanos?
¿Algún aporte? ¿Alguna duda? Hermano, Sí, hermano yo Ricardo. creo que sí, esto de que el Espíritu Santo sea una persona se habla poco, en realidad. eh, y pensaba yo en cómo se pudiera poner en duda eso si se supone que nosotros fuimos hechos a la imagen, dice, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Mm. se supone que estaban ahí los tres. Pero eso lo pensaba dentro de mí, pero como le decía yo, este concepto del Espíritu Santo como persona, en realidad en la iglesia donde yo me congrego no lo he escuchado. Ah, muy bien. Ujú. Hay que predicarlo entonces, hermano Ricardo. Claro, Enseñarlo en los estudios bíblicos, en la escuela dominical. Es muy importante. Porque una persona, si es una persona, entonces puede haber una relación, porque uno se puede relacionar solo con personas. La relación es con personas, pero si no tiene este concepto en la mente de que el Espíritu de Dios es una persona, ¿cómo puede tener esa relación? ¿Cómo puede entrar en una relación personal con algo que no se sabe si es persona o no? Por eso hay que enfatizar que el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, es alguien, no es algo, alguien con el cual me puedo relacionar, contactar, comunicar. No es algo. Es el agente de la creación. Génesis capítulo 1, verso 2. ¿Se escucha bien, hermano, cierto? ¿O se escucha muy bajo? ¿Se escucha fuerte? Ah, ok, ya. Sí, hermano, se Escucha escucha bien. bien. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Es el agente de la creación. Preserva la creación. Maravilloso, ¿eh? Preserva la creación. Las partículas, los protones, los neutrones, los quarks, los movimientos dentro de las partículas de la materia más pequeña, el vacío que hay dentro de una partícula y la otra. Todo eso es una energía, le llaman en términos científicos, pero es el Espíritu de Dios, con otros términos nada más. Pero es Dios mismo ahí actuando, sustentando todas las cosas, que esté todo ordenado, que no se salga de su trayectoria, que ha sido fijada previamente. El movimiento de rotación, de traslación, la luna que esté girando alrededor de la Tierra, que todos los planetas se mantengan en orden, que no se desestabilicen, que no se aparte, o no se aleje, o no se acerque. Todo eso lo hace Dios, el Espíritu de Dios. ¿Cómo le llaman el movimiento centrípeto, la fuerza centrífuga, la ley de la gravitación? Términos técnicos para describir a la obra, la acción del Espíritu Santo de Dios. No hay una contradicción entre eso. El, el, son términos nada más para describir una obra de Dios, pero sabemos nosotros que eso es Dios mismo el que sustenta todas las cosas, porque es el preservador de la creación, el restaurador de la vida. Mire, ve lo que hace el Espíritu de Dios, restaura la vida. ¿Alguien hizo una pregunta aquí? Estamos en la hora. Ah, ya, ok. Miremos esta parte. Qué bueno que estoy bien aquí. No, faltan 3 minutos. ¿Quién dijo esto? Me faltan 3 minutos todavía. No sé quién, vi solamente el mensaje. A ver, Mano Boris. Gracias, Mano Boris. Le dio hambre, Mano Boris. Bien, estamos en restaurador de la vida. Es la fuente de aptitudes. Bueno, lo vamos a ver después. Capacidades naturales, aptitudes especiales. En el Nuevo Testamento, una percepción extraordinaria para recibir la revelación y poder para testificar. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Extraordinaria la obra del Espíritu de Dios. Alcanzado, tenemos 2 minutos para hacer un repaso breve, mis hermanos. Alcanzado. Ahora activando todos los micrófonos y respondiendo todos mis hermanos, no responda uno solamente, sino todos participando, cuáles son los nombres que se utilizan para describir al Espíritu de Dios. Espíritu de Cristo, Muy bien. Consolador, Consolador, muy bien.
Paráclito. El mismo, Paráclito, Ya. Espíritu de Espíritu de verdad. Dios, Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu de la vida. promesa, Espíritu de vida, Espíritu de la promesa, muy bien. espíritu de Espíritu de adopción. adopción. Espíritu de adopción. Ahí estamos, parece. Ahí estamos, con todo eso. ¿Cuáles son los símbolos que se utilizan para describir al Espíritu Santo? Fuego, 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 viento, viento, Agua, agua, Sello, el sello, aceite, aceite paloma. y la paloma. Muy bien. ¿Qué pruebas nosotros tenemos para argumentar a favor de la personalidad del Espíritu Santo? Es una persona divina. Todavía no. Del Espíritu como persona. Como persona. que no se le puede, o sea, al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede entristecer, cosas que una fuerza, una energía no se puede hacer. Muy bien. Ejerce los atributos de su personalidad. ¿Cuáles son los atributos de su personalidad? Intelecto, el voluntad intelecto, y sensibilidad. Muy bien. Intelecto, voluntad, sensibilidad. Perfecto. Se le atribuyen actividades personales. ¿Cuáles son estas? Revela, enseña, atestigua, intercede, Habla. habla. Muy bien. Habla. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pruebas tenemos de que el Espíritu Santo, aparte de ser una persona, es Dios? Se le confieren atributos divinos como la eternidad, es omnipresente, La omnisciente. omnipresencia, la omniscencia Perfecto. y la Perfecto. omnipotencia. La omnipotencia. ¿Qué más? Se le adscriben operaciones divinas. ¿Cuáles son estas? la creación, la regeneración, Santificación. Resurrección también. resurrección. Excelente. Muy bien. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona divina, pero diferente? Diferente a las otras personas de la Santísima Trinidad. Porque Por- Jesús lo llamó otro consolador. Perfecto, muy bien. Otro consolador, excelente. Por el uso del griego de las dos palabras para otro, Perfecto, heteros y alos. muy bien. Alós es de la otro, pero de la misma clase. Sí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro argumento podemos mencionar que es una persona distinta de los otros miembros de la Trinidad? Porque es enviado tanto por el Padre como Padre. por el Hijo. Excelente, es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. Se le pone a un mismo nivel del Padre y del Hijo. Muy bien, esto es lo que tenemos que ver en esta parte de la clase. Y ahora sí nos vamos a